amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea derramada en vuestros corazones. Hoy nuestro tema, repara el altar de Dios. Vamos a buscar Primera de Reyes capítulo 18:30. Padre Celestial, colocamos delante de ti tu palabra, y seas tú hablando a nuestro corazón. Que seas tú, Señor, dándonos la revelación, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú obrando cada vez más en nuestras vidas, Dios. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera de Reyes 18:30 nos dice: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Dios? Arruinado. ¿Por qué estaba arruinado este altar? Porque Acab, el rey de Israel, desvió a todo el pueblo a la idolatría. Y a raíz de eso, estas personas se volvieron a los ídolos. Incluso aquí nos habla, en mismo 18:20 dice: Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿A qué Dios está siguiendo? ¿A Dios de la Biblia o a su Dios? Dios tiene un nombre. Bueno, es que yo amo a Dios. Bueno, ¿cuál es Dios? ¿Cómo se llama tu Dios? ¿Se llama Jesús? ¿O se llama... ¿Cómo se llama? Aquí es donde tenemos que determinar a quién estamos siguiendo. Si realmente estamos siguiendo a Dios eterno, a Dios todopoderoso, a Cristo como Señor y Salvador personal, a Jehová Dios de los ejércitos, que es el mismo Jesús, y lo podemos ver y se ha analizado que es el mismo Dios eterno. Jesús es el príncipe de paz, es el Dios eterno. Eso nos habla en Isaías. Entonces, tenemos que definir: ¿estás siguiendo a Dios? ¿Tienes un altar para el Señor? ¿Tu altar está arruinado? ¿Eres una persona que oras, que tiene una relación con el Señor? ¿O eres una persona que escasamente es cuando vas a la iglesia y levantas las manos y aceptas eso, pero no tienes una relación con Dios? Y en tu casa, pues, ¿qué va a pasar? En nuestro hogar o en nuestras vidas, pues va a haber un caos, hay una ruina, y por eso las cosas no fluyen, no salen bien. ¿Por qué? Porque tenemos arruinado el altar de Dios en nuestras vidas. Primero en nosotros, recordemos que somos templo del Espíritu Santo. En el momento de haber aceptado a Jesús, el Espíritu Santo ya gobierna nuestras vidas, ya está dentro de nosotros. Ahora tenemos que permitirle que Él organice todo en nosotros. Entonces, un altar significa, es un lugar de sacrificio, monumento donde se ofrecen sacrificios y ofrendas. Recordemos cuando Dios se le acercó a Jacob, o se le apareció, y le dijo: Construyame
un altar. Eso lo dice en Génesis capítulo 35, versículo 1 al 5. Y nos dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia. Y he estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en su alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob. Wow. Cuando levantamos altar para Dios, los enemigos tienen que huir. Aquí, ¿qué pasó? Porque dicen que los enemigos, resulta que Simeón y otros hermanos, o los hijos de Jacob, resulta que un rey, o el hijo de un rey, violó a su hermana Lina, y estos hijos de Simeón, Jacob no hizo nada, y Simeón se levantó con sus hermanos y fueron y destruyeron esta parte porque habían hecho un convenio, porque el príncipe de este rey se enamoró de Lina. Y entonces Jacob dijo, para que seamos del mismo pueblo, tienen que circuncidarse. Y el tercer día, en ese dolor intenso de la circuncisión, Simeón se levantó con sus hermanos y fueron y mataron al príncipe y a estas personas. Y por eso Dios le dijo, levanta un altar. Cuando levantamos altar para Dios, Dios empieza a organizar todo en nuestras vidas. Recordemos en Génesis capítulo 1, vayamos Génesis 1, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo está la tierra? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Podemos analizar aquí en estos versículos. Cuando levantamos altar para Dios, antes de invitar a Jesús, antes de convocar al Señor, nuestro hogar, nuestras vidas estaban llenas de tinieblas, en oscuridad total. Nuestras vidas completamente desordenadas, vacíos de Dios. ¿Sabe que mucha gente quiere llenar ese vacío? Unos se refugian en el alcohol, otros se refugian en el trabajo, otros se refugian en juegos de azar, otros se refugian en las drogas, en la prostitución, en la pornografía, y quieren llenar ese vacío de alguna forma. Pero lo único, ponle cuidado, que llena realmente ese vacío es Jesús. Es Dios mismo obrando en nuestra humanidad. Cuando tú invitas a Cristo Jesús a tu vida, cuando realmente lo aceptas como su Señor y Salvador personal, Él llena ese vacío. Ya no necesitas
porque el Señor nos llenó. Ya tú tienes paz, tienes gozo, ya es en una palabra, hay felicidad en tu vida, hay una plenitud y solo el que lo llena es Dios. Por eso aquí en Génesis capítulo 1 nos habla, dice que estaba la tierra desordenada y vacía. Cuando venimos al Señor, en una palabra, el Señor empieza a organizar nuestras vidas si nosotros se lo permitimos. Ahí es donde el cambio que necesitamos hacer. Si tú invitas a Jesús como su Señor y Salvador personal, deja que Él organiza tu vida. Empieza a tener una relación con Él. Levanta ese altar arruinado. De pronto alguna vez tenías una relación con Él, pero dejaste por los deseos de este mundo, por el afán de las riquezas, por el afán de conseguir las cosas, y no le diste lugar a Dios. Cuando tú le das el lugar a Dios, Dios empieza a operar de una manera impresionante, para bien para nuestras vidas. Por eso nuestro tema hoy es repara el altar de Dios. Quiero que este año, 2023, sea un año de consagración, sea un año de búsqueda de la presencia de Dios, porque vienen cosas terribles. Pero si tenemos ese altar reparado, si tenemos esa relación con el Señor todos los días en nuestras vidas, en nuestro hogar, tenemos que buscar un lugar propicio para Él, ya sea en tu oficina, en tu trabajo, ya sea en la sala de tu casa, en la cocina, incluso en el baño si no tienes espacio, o si estás buscando un apartamento, una casa, piensa en tener un lugar para Él. Un lugar específico solo para Él, para que tú tengas una relación con Él. Porque cuando tú lo haces, Dios empieza a revelarse a tu vida. Dios empieza a mostrarte. Dios empieza a tener experiencias con Él sobrenaturales. Por eso es importantísimo tener este altar para Dios. Aquí en Primera de Reyes, capítulo 18, nos habla de Elías. Elías fue un gran profeta. Acá hizo lo malo y resulta que duró 3 años y medio que no llovía. Los cielos estaban completamente cerrados. ¿Por qué? Por la idolatría, por el pecado de este rey Acab. Por eso Elías convocó al pueblo de Israel en el Monte Carmelo para, para que piensen y analicen que hay un solo Dios verdadero. Satanás vino a engañarte. Satanás te dice, así como estás, estás bien. De pronto económicamente te ha ido bien, tienes provisión, tienes suficiente, pero eso no es todo. El que lo llena todo es Jesús. Puedes tener dinero, pero si hay un gran vacío en tu corazón, es porque no le has entregado realmente la vida a Cristo Jesús. Te invito hoy que lo invites y tu vida va a ser completamente diferente. Una vida llena con propósitos, una vida llena de amor, de paz, porque es que este mundo está desordenado. Vemos por noticias, vemos la inmoralidad doquier, la prostitución, el homosexualismo, vemos un poco, ¿no? Y la gente cree que eso es lo correcto. Entonces a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Vemos los abortos, que la gente cree que eso es lo correcto, cuando en la Biblia nos habla que eso es pecado. Abortar es matar, asesinar un bebé en un vientre. Y entonces, ¿por qué? Porque ese altar está arruinado, porque esa relación con Dios no la tienes. Recordemos que si nosotros pecamos, esto le pasó al pueblo de Israel,
se inclinaron a dioses. Entonces creían que adorar a otros dioses era lo correcto y estaban entre dos pensamientos. ¿Por qué? Porque creían que eso era lo correcto. Una palabra invocada, incluso yo creo, o lo hice para que lloviera, para que la tierra fuera sana. Pero lo único que sana la tierra es Dios eterno, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, a través de Cristo Jesús. Por eso necesitamos venir a Él. Por eso necesitamos darle un giro a nuestra vida. Pero si tú no levantas este altar, hay caos en tu vida, hay perturbación, hay ruina, hay escasez, hay enfermedad, no hay protección divina. Pero cuando tú lo haces, tu hogar empieza a cambiar. Empieza a haber luz en tu hogar. Empieza a haber paz en tu hogar. Y vas a ver esos cambios impresionantes. Te invito a que hoy lo hagas. Busca un lugar en tu casa y ese lugar santifíquelo para Dios. Ten ahí una silla. Si tienes un escritorio pequeño, acomódalo ahí con una Biblia para que la leas todos los días. Ten esa relación con el Señor. Ten ese lugar o ese aposento para Él. Y vas a ver la mano de Dios en tu vida. Vas a ver cómo Dios va a orar primeramente en tu corazón, en tu vida personal. Porque es que Dios empieza a trabajar primeramente en nosotros, para después trabajar en los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si tu vida es un caos, no hay un fundamento, no hay un propósito, es porque ese altar está completamente arruinado. Hay perturbación, ¿sí? Hay desolación. Es por eso, porque ese altar está arruinado. Empieza desde hoy. Empieza con tu familia. Si eres casado, tienen tus hijos y viven en tu casa, invítalos a tener esa relación, un tiempo con el Señor. Coloque una adoración. Empieza ya, nunca es tarde. Hazlo y vas a ver cómo la gloria de Dios va a descender en tu hogar. Cómo Dios empieza a colocar las fichas donde son, a organizar tu vida. El Señor te va a mostrar qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin Dios en nuestros hogares vemos cualquier película, por decir algo, porque no hay una sensibilidad. Pero cuando lo tenemos a Él, cuando realmente lo invitamos a Él, el Señor empieza a filtrar eso y coloca a nosotros qué debemos ver y qué no debemos ver. ¿Por qué? Porque ya lo invitamos, porque ya hay luz en nuestro hogar. Ya está, las tinieblas tienen que irse, en las tinieblas es todo lo que es Satanás y sus demonios. Cuando lo invitamos a él, Satanás dice, no, aquí ya no podemos hacer mucho. Él va a hostigar, él no se va a ir fácil, él tomó posesión, pero en el momento de aceptar a Jesús, ya tiene la autoridad para echarlo fuera de su vida, para echarlo fuera de su hogar, los espíritus inmundos que han gobernado pues, tu vida por años, espíritus de división, de disolución, de pornografía, de inmoralidad, lo puedes echar fuera de tu vida, lo puedes echar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si tú invitaste a Jesús, si lo invitaste y si levantaste este altar para Dios, ya Satanás no puede hacer nada. Y vas a ver la gloria de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que cada uno edifique su propio altar. ¿Tú lo tienes? Hace años, recién convertido, pastor habló sobre el altar. Y nos habló de esta parte. Busque un lugar para él. Vivía en otra casa y en el cuarto, mi alcoba principal, estaba el baño y estaba donde se guardaba el calentador. Quité ese calentador de ahí
Un calentador, imagina el espacio, como 60, como 1,20 de largo. Eso no era más grande. Coloqué una cortinita, coloqué un tapete y empecé a buscarlo ahí. Que no importa si el espacio es pequeño o es grande. Lo más importante es que la presencia de Dios esté en su hogar, en su vida. Eso es lo más importante. No importa si no tienes ese lugar pequeño en tu alcoba o en el baño. Enciérrate, esté con Él y vas a ver cómo las tinieblas tienen que irse de tu casa. Vas a ver cómo empieza a fluir todo, porque el Señor empezó a limpiar, a purificar, a santificar. Un altar es donde Dios y el hombre se juntan. Por eso necesitamos levantar ese altar. Si tú lo haces, empiezas a tener una relación con el Señor. Dios te empieza a hablar. Aquí le habló a Jacob, ¿cierto? Dijo, ve y levanta un altar. El Señor te está diciendo, levanta un altar para mí. Y vas a ver la protección, vas a ver la provisión, vas a ver qué es vivir en abundancia, vas a ver qué es estar en la presencia de Él. Hazlo, el Señor te está invitando el día de hoy, que levante un altar para Él. Un altar es donde Dios transforma tu vida. Sí, allá, en el lugar que ya apartaste para Él, el Señor empieza a trabajar en nuestro corazón. El Señor empieza a transformar completamente nuestra vida, a formar nuestro carácter, a quitar lo malo de nosotros. Pero como dije desde un principio, tenemos que entregarle esas áreas al Señor. Que el Señor trabaje en nuestro temperamento, en nuestro carácter, que trabaje en nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades. Tenemos que llevárselas a Él. Allá en ese lugar, en ese altar. Cuando tú vas allá y le presentas esas debilidades, el Señor te va a fortalecer. Recordemos en Efesios capítulo 6, 10, que nos habla que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué debemos fortalecernos? Porque Satanás está como león rugiente mirando a quién devorar. Porque nuestra lucha no es ni contra carne, ni contra sangre, sino contra principados, contra demonios inmundos, con huestes celestiales, espirituales. Esa es nuestra lucha. Por eso necesitamos levantar un altar para Dios. Hazlo, hazlo y vas a ver esa victoria en Él. Vas a ver cómo Dios empieza a quitar ese velo de tus ojos. Cuando lo hacemos, el Señor nos quita ese velo. Y vamos a ver el mundo sobrenatural de Dios. Vamos a ver cómo éramos antes y cómo somos actualmente. Eso es lo que Dios quiere que tú lo hagas. Aquí Jacob levantó el altar y dice aquí en la Biblia que los enemigos, los que se querían levantar con Jacob y su familia, llegó temor de Dios. Se asustaron. Cuando tenemos la presencia de Dios en nuestros hogares, no hay enemigo que resista la presencia de Dios. Tienen que huir, tienen que irse. Por eso necesitas cada vez más del Señor. Entonces, pasos. Primer paso, arrepentimiento. Ese es el primer paso. Arrepentirnos. Reconocer que le hemos fallado al Señor. Él no está con un látigo para castigarte. No, no, Él te ama. Él quiere que venga a los pies de Él.
Él quiere que tú te humilles a Él y el Señor te va a levantar, te va a fortalecer en esas debilidades. Recordemos que eso he hablado de un niño que sus padres iban para el campo a visitar a su abuela, a la abuela, y el niño compró una cauchera y para llevársela al campo. ¿Para qué? Pues para matar los pajaritos, imagínense. Y bueno, y llegaron allá donde la abuelita, al campo, felices todos, y el niño, había un patico allá en un lago y cogió con la flecha, con una piedrita y ¡pum! Y preciso mató al patico. Y la hermana lo vio y la hermana empezó a chantajearlo. Dijo, usted mató el pato de mi abuela. Y como mató el pato de mi abuela, como hoy me toca lavar la loza, usted tiene que lavarla. Y el niño dijo, sí, dijo, bueno, está bien, pero no le voy a contar nada a mi abuelita, por favor. Dijo, no, yo no le voy a contar, pero va a ser de aquí en adelante todo lo que yo le diga. Y así empezó. Al otro día, entonces a la niña le tocaba hacer otras cosas y le decía, Juanito, acuérdese el pacto que hicimos los dos. Y el niño, sí, 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 hermanita, sí, pero no le voy a contar nada a mi abuelita. Al tercer día, lo mismo, la niña tenían que hacer tal cosa y lo mismo. Dijo, acuérdese, Juanito, de lo que tú hiciste. Eso es lo que hace Satanás. Él te va a recalcar el pecado. Él te va a incitar para que peques. Pero si venimos al Señor, Él está listo para perdonar todos nuestros pecados, para limpiarnos toda maldad. ¿Qué pasó con este niño Juanito? Después el niño pues aburrido porque no podía disfrutar sus vacaciones. Un día se subió donde la abuelita estaba ahí en el segundo piso, allá mirando todo, en el balcón. Y el niño se acercó donde la abuelita. Dijo, abuelita, yo quiero contarte una cosa. Dijo, yo sé qué es lo que me vas a contar. Dijo, sí, abuelita, que tú me mataste el pato. Y tu hermana te ha chantajeado todos estos días. Si hubieras venido desde el comienzo, te hubiera perdonado, hijito. Dejaste de chantajear por tu hermana, tranquilo, amigo. Yo ya te perdono. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces, si tú te sientes culpable por algo, arrepiéntate y vea al Señor. Y Él te va a limpiar, te va a purificar, te va a santificar. Y empieza a tener esa relación con el Señor el día de hoy. Dios es bueno. Dios está listo para perdonar nuestros pecados. Está listo para limpiarnos de toda maldad. Por eso necesitamos reparar ese altar con Él. Por eso necesitamos reparar esa comunión con Él, esa relación con Él. Empieza hoy, ya es el pecado. No te sientas culpable. Acércate a Él, que Él está listo para perdonarte y limpiarte. Recordemos en Juan capítulo 2, dice, hijitos, abogado tenemos a Jesús el justo, que nos limpia y nos perdona de toda maldad. Ven, acércate y hazlo con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. Y cambias tu mentalidad, empieza de hoy en adelante. Ya erradique el pecado de tu vida completamente. Déjelo atrás. El Señor nos limpia. Recordemos en 2 Corintios capítulo 5, 17 que nos habla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahí todas son hechas nuevas. Si tú ya le entregaste la vida a Cristo Jesús y si no la has entregado, hazlo hoy. Y todo tu pasado el Señor dice ya no. Empieza de nuevo. Empieza a tener una relación conmigo. Empieza a caminar conmigo. Ven, que yo estoy para perdonarte, para limpiarte, para santificarte. Pero todo eso lo podemos hacer
Entonces, primero, arrepentimiento. Segundo, busca un lugar para él. Búscalo. Haz un lugar, como te dije, en tu alcoba, en el baño, lo que sea, pero tenga un lugar para él. Ten una Biblia ahí. Coloque una adoración. Si tú tocas guitarra, empieza a tocar una canción para él. El Señor te va a inspirar. Toca un salmo para él. Y vas a ver cómo la gloria de Dios va a descender a tu vida. Y puedes ver cosas terribles, puedes ver caos alrededor, pero en ti no lo hay. Porque el Señor ya hay luz en tu vida, hay luz en tu hogar. Segundo, presente nuestro cuerpo a Él. Debemos presentar nuestro cuerpo, recordemos en Romanos capítulo 12, 1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Debemos presentar, como les dije, nuestras debilidades, presentar nuestro cuerpo a Él. Póstrese, arrodíllese, tírese boca abajo allá, Señor, mira, perdóname, límpiame, Señor, santifícame, Señor, purifícame, Señor, haz el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea, Señor, pero ayúdame esta debilidad, Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero tener una relación contigo, hazlo y vas a ver la gloria de Dios en tu vida, hazlo. Jesús dijo, la semilla si no muere, no va a dar fruto. Por eso necesitamos ir a Él, postrarnos, entregarnos a Él. Y vas a ver, y te vas a levantar fuerte en el Señor. El altar santifica. Es el lugar donde el Señor nos va a santificar. Por eso necesitas llegar a ir a este lugar. Ahí sales nuevo, renovado. Tú le puedes hablar todas sus debilidades, todo lo que le está pasando. Empieza a hablar con Él. Él te va a escuchar. Él no es sordo. Está listo para ayudarte, para socorrerte. Pero hazlo. Él te va a dar ideas. Si tú eres una persona que estás por momentos difíciles, pasando una crisis económica, qué sé yo, el Señor se va a encargar. Preséntate o preséntale ese, ese problema que tienes. Señor, mira, no sé qué hacer. Hace muchos años atrás, yo tenía una deuda y en mi consultorio me postré y dije, Señor, no sé cómo salir de esta deuda. Escuché que me quieren embargar porque no había pagado unos intereses. Señor, solo tú lo puedes hacer. Y el Señor me dijo, levántate que tal persona va a comprar esa propiedad, que estamos vendiendo una propiedad. Y me levanté y llamé a esa persona y esa persona dijo, ¿quién le dijo que yo iba a comprar eso? Dios. Dios nos habla, Dios nos escucha cuando tenemos corazón contrito y humillado, cuando realmente nos arrepentimos por nuestras malas decisiones. El Señor sana nuestro corazón, sana nuestra tierra, sana nuestras finanzas. Por eso necesitamos tener un altar para Él. Todo lo que pone en el altar, hay vida. Hay vida cuando hacemos eso. Hazlo con tu familia. Empieza, invita a tu esposo o si eres, invita a tu esposa, a tus hijos, rodean ahí en tu sala, tengas un tiempo con el Señor, hagas un devocional, lea la Biblia, lea Proverbios, Salmos, y vas a ver, invita al Señor a tu hogar, a tu vida, y vas a ver las maravillas de Dios. Dios a nosotros hemos tenido como familia experiencias sobrenaturales con Él, impresionantes. Si te contara, tú no lo creerías, pero con Él hemos tenido unas experiencias maravillosas, maravillosas. Por eso te invito a que lo hagas. Hazlo.
Los cielos se abren, hay cielos abiertos. Mira que si haces ese altar, todos los beneficios que tú tienes cuando levantas ese altar para el Señor. Cielos abiertos. Recordemos con acá, los cielos estaban cerrados, pero cuando Elías levantó ese altar para Dios, dice en la Biblia que descendió fuego del cielo y consumió ese holocausto. Y después empezó a llover. Cielos abiertos. ¿Qué más te esperas? Yo lo haría. Y yo lo tengo. Yo tengo mi sitio de oración. Tengo mi lugar secreto. Pero también en la sala. Yo en la sala oro con el Señor. Hablo con Él. Por las mañanas cuando me levanto temprano, hago mi tintico, me siento ahí en la sala, me lo tomo y empiezo a hablar con Él. Después me subo a mi aposento, a mi lugar secreto. Hazlo. Cielos abiertos. Restauración. Señor, empieza a restaurar todo en tu vida. Restitución. Y el Señor empieza a restituir todo. Es que esto es maravilloso, hermano. Hazlo. O si tú no conoces al Señor, empieza desde hoy. Por fe, hazlo. Y vas a ver este año cómo Dios empieza a restituir todo en tu vida. Cómo el Señor empieza a restaurar todo en tu vida. Si tus hijos están en las drogas, si tus hijos están perdidos en el alcohol, si tú lo haces y realmente tomas en serio esta palabra, tomas en serio que vas a levantar un altar para Dios, Dios va a restituir, Dios va a colocar un nuevo corazón en tus hijos. El Señor va a obrar poderosamente, va a restaurar tus hijos, tu familia, tu esposo o tu esposa, pero no tienes que bajar la guardia. Eso es de todos los días, de buscarlo un día tras día, de tener una relación con Él, de empezar a mirar que lo que a Él no le gusta y empieza a quitar eso, empieza a quitar esos dioses ajenos, esos dioses que de pronto había la televisión, que a veces colocamos dioses, a veces es un ídolo, son novelas, telenovelas y no tenemos un tiempo para Dios. Empieza desde hoy, hazlo. Sanidad, trae sanidad al Señor. Cuando tú tienes ese altar para Él, liberación, el Señor nos libera. A veces estamos contaminados, a veces Satanás nos tiene ahí oprimidos y cuando vamos a Él, el Señor nos libera y salimos limpios, completamente sanos. Señor, sana nuestro corazón, sana todo lo que hay alrededor nuestro. Entonces, cuando dejamos, pero hazlo siempre, porque si tú lo empiezas hoy y lo dejas, recordemos que para hacer una hoguera necesitamos leña, para que arda, para que haya fuego. Y nosotros somos ese combustible, por eso necesitamos ir a Él. Cuando tú no dejas ir a Él, es como no echarle leña a una hoguera, pues se va a apagar. Entonces se va a apagar esa relación con el Señor, se va esa relación y empieza a haber otra vez caos en nuestras vidas. No lo haga, pero mantente firme en el Señor. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa. Padre Celestial, te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje, que lo están viendo, Padre. Te pido, Señor, que seas tú obrando en sus corazones, que ellos levanten este altar para ti, Señor. Porque cuando levantamos un altar para ti, Señor, hay protección, hay sanidad, hay liberación, hay provisión, hay restitución, Señor, hay restauración, Padre. Te pido, Señor, que seas tú obrando y perdona, Señor, si hemos perdido esa relación contigo. Perdona, Señor, si hemos tenido ese altar arruinado, Señor. Perdónanos, Señor. Pero hoy, Señor, vamos a levantar un altar para ti. Vamos a buscar tu presencia. Pero queremos, Señor, que seas tú obrando poderosamente en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida.